Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Derrama tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Danos el entendimiento y el discernimiento. Permítenos darte el poder, la gloria y la majestad. Te ruego, Espíritu Santo, que todo sea conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Que seamos humildes para leer la doctrina de nuestra Madre la Iglesia y aceptarla confiando en que ella es columna y fundamento de la verdad. Que seamos firmes a la hora de darnos cuenta de lo que tenemos que cambiar y lo hagamos. Todo esto te lo pido, Señor Jesucristo, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a empezar una sección muy bella, y no que las otras no sean bellas, pero yo digo muy bella y a la vez muy desconocida por los católicos ordinarios. Es una experiencia que solamente con un retiro, con una efusión del Espíritu Santo podemos comprender. Se llama la vida en Cristo. Así que quizás en esto nos vayamos mucho más despacio porque creo que es una experiencia muy desconocida dentro de la fe católica. Numeral 1691. Cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasplantado a la luz del reino de Dios. Si nomás con este numeral nos quedásemos, nuestra vida cristiana fuera otra. Comprender que lo que antes éramos, hoy ya no. Si yo antes tomaba y me emborrachaba, ahora no me emborracho. Si yo antes era un mentiroso, ahora no mentiré más. Si antes era un fiel, ahora no lo seré. Si antes era deshonesto, ahora soy honesto. Si antes era un zángano flojo, ahora trabajo y me gano el pan de cada día. Si antes tenía un Dios en el cielo donde yo estaba abajo, miraba hacia arriba y le hablaba, ahora tengo un Dios personal con el cual puedo hablar. De cara a cara. Como decía San Francisco de Asís, yo lo miro y él me mira. Acordémonos que ya no le pertenecemos a las tinieblas, sino a la luz. ¿Cuánto le hace falta al católico de hoy entender estos conceptos? Ahora tenemos católicos paganos, por decirlo así. Y si tomase las palabras de Anton LaVey, que fue el primer papa negro de la secta satánica, ahora tenemos católicos satánicos. Satánicos no porque abiertamente adoran al diablo. Hay dos tipos de satánicos. Están los satánicos y están los satanistas o el satanismo. Más bien católicos satanistas. El satánico es aquel que como religión adora a Satanás. El satanista es aquel que adora al cuerpo. Lo que el cuerpo pide, eso le damos. Esos son satanistas. Por lo tanto, hay mucho católico satanista. Porque se dicen católicos, pero no viven la fe como un católico, sino que viven la fe muy satanista, según lo que yo siento, lo que yo entiendo, lo que yo veo, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me gusta, donde yo me siento bien. Y ese tipo de cristianismo no sirve. No es lo que yo, es lo que Él nos pide. Yo vivo como Él quiera. Yo pienso como Él me dice. Yo creo lo que Él me dice. Así es como debemos de vivir. Numeral 1692. El símbolo de la fe profesa la grandeza de los dones de Dios al hombre por la obra de su creación. Y más aún
por la redención y la santificación. Lo que confiesa la fe, los sacramentos, lo comunican por los sacramentos que les han hecho renacer. Los cristianos han llegado a ser hijos de Dios. Miren nomás, el símbolo de la fe profesa la grandeza de los dones de Dios al hombre por la obra de su creación y más aún por la redención y santificación. ¿En qué momento dice por la felicidad? Todo mundo se deja ir por la felicidad. Es que a mí no me hace feliz esa persona, por lo tanto la dejo y me voy con otro o con otra. Es que a mí no me gusta ir a la iglesia y sentarme todo el día. Y la gente se deja llevar por lo que lo hace feliz. Ese no es el llamado. El llamado es la santidad. Primera de Juan 3:1 decía que los cristianos han llegado a ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Los cristianos, reconociendo en la fe su nueva dignidad, son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. Somos llamados no a ser felices, somos llamados no a ser ricos, prósperos, somos llamados no a educar hijos para el mundo, somos llamados a vivir una vida digna del Evangelio de Cristo. Ahora la gran pregunta es, ¿qué es una vida digna del Evangelio del Evangelio de Cristo? ¿Conozco el Evangelio? ¿He leído la Biblia? Nosotros tenemos el video antes del catecismo, o más bien los videos o la programación antes del catecismo fue la Biblia, la leímos toda. Pero, ¿cómo vamos a entender que tenemos que vivir una vida digna del Evangelio de Cristo si ni siquiera lo he leído? Entonces, ¿qué voy a vivir? Por los sacramentos y la oración reciben la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu Santo que les capacitan para ello. Si yo no vivo en oración, o sea, yo no hago oración y yo no vivo mis sacramentos, no me confieso, quizás no estoy casado por la iglesia, no tomo la Eucaristía, entonces tampoco podré vivir una vida digna en Cristo. ¿Ven cómo es un círculo que se conecta uno con el otro? Necesito vivir la vida digna al Evangelio de Jesucristo, pero para eso necesito vivir los sacramentos. Pero para vivir los sacramentos tengo que estar activo en la iglesia. Pero para estar activo en la iglesia necesito el Espíritu Santo que me dé esa sed de Dios para acercarme a la iglesia, que la iglesia me pueda dar los sacramentos y después de recibir los sacramentos pueda vivir una vida digna del Evangelio de Cristo. Esto es muy profundo, mis hermanos. Obviamente yo lo estoy resumiendo. Pero hay mucho que hablar aquí y lo vamos a profundizar poco a poco. Numeral 1693. Cristo Jesús hizo siempre lo que le agradaba al Padre. Miren, no lo que le agradaba a Él, lo que le agradaba al Padre. Vivió siempre en perfecta comunión con Él. De igual modo, sus discípulos son invitados a vivir bajo la mirada del Padre, que ve en lo secreto, Mateo 6:6, para ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, Mateo 5:47. No dice para ser ricos, no dice para ser famosos, o para ser delgados, para ser fuertes, para ser perfectos. ¿Y quién es perfecto? Solo Dios. Y nosotros aquí somos llamados a imitar a Jesucristo. Numeral 1694. Incorporados a Cristo por el bautismo, los cristianos están muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Estamos muertos al pecado? ¿O todavía somos cristianos borrachos, fumadores, noveleros, chismosos, adúlteros, mentirosos, difamadores, envidiosos, con odios, rencores? ¿O he muerto al pecado y vivo una vida lo mejor que puedo para Cristo Jesús? Participando así en la vida del resucitado, siguiendo a Cristo y en unión con Él,
Los cristianos pueden ser imitadores de Dios como hijos queridos y vivir en el amor, conformando sus pensamientos, sus palabras y sus acciones con los sentimientos que tuvo Cristo y siguiendo sus ejemplos. ¿Quiénes son los ejemplos en mi vida? Mira, una manera muy fácil de saber quiénes son los ejemplos en mi vida es preguntarnos cuánto sé de una persona. Y si hay una persona que sabes más de Cristo, ese es tu ejemplo. ¿Cuánto sabemos de Jesús? ¿Cuánto conocemos de Jesús? Más todavía que eso, ¿cuánto vivimos en Cristo Jesús? Él es nuestra única meta, nuestro único centro, nuestro único amor. Hay gente que tiene unas creencias tan huecas. Hay gente que le tiene más amor a la Virgen María que a Jesucristo. Hay gente que le tiene más amor a San Juditas que a Jesucristo. Ahora, no me malinterpreten, yo no estoy en contra de amar a Mamá María o a los santos, pero jamás más que a Dios. Jesucristo, nadie toma su lugar. Él es el Señor de señores. Y la Virgen María y todos los santos tienen la santidad que tienen y la grandeza que tienen por Jesucristo y únicamente por Él. Numeral 1695. Justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, 1 Corintios 6:11, santificados y llamados a ser santos. Miren a lo que somos llamados a ser santos. Ahora, mucha gente piensa que ser santo es estar así. Ave María. Eso no es ser santo. Eso no es ser santo. Llamados a ser santos es ser separados para Dios. Que mi manera de vivir no se acople con el mundo. Miren, mis hermanos, una manera que podemos ver qué tan cristianos somos es voy a usar el Facebook para entender esto, pero yo veo muy fácilmente, y creo que cualquier persona lo puede ver si abre los ojos, no es nada especial, pero yo cuando tengo a veces debates con personas sobre la fe, se nota bien fácil si mis pensamientos se alinean con el mundo o no. Ahí, por ejemplo, alguien pone un pensamiento como no debemos de juzgar. ¿Y sabes quiénes son los que ponen likes? Todas las personas que viven igual que ellos. Cuando yo pongo post sobre la fe, ¿saben quiénes son los que les ponen like? Los que siguen la fe. El mundo reconoce a los suyos. Los cristianos reconocemos a los nuestros. Si mis pensamientos y mi estilo de vida alinea con el mundo, entonces esa es la vida que yo llevo. Si mis pensamientos, mis gustos, mis actividades, mi tiempo libre, mi manera, lo que veo, lo que escucho, si todo eso alinea a Cristo, entonces estoy tratando de vivir una vida santa. Pero cada quien decide la vida que quiere llevar. Este espíritu del Hijo les enseña a orar al Padre y haciéndose vida en ellos. Les hace obrar para dar frutos del Espíritu por la caridad operante, sanando las heridas del pecado. El Espíritu Santo nos renueva interiormente mediante transformación espiritual. Nos ilumina y nos fortalece para vivir como hijos de la luz. ¿Cómo es un hijo de la luz? Traer visibilidad donde hay oscuridad. Un hijo de la luz se puede ver un destello en medio de todo un cuarto de oscuridad. Ilumina un cuarto entero, por pequeña que sea la luz. La luz llega a toda el área, si no, no la pudieras ver. Nosotros somos llamados a ser la luz del mundo. Y la luz no se pone, dice Jesucristo, bajo una mesa, sino sobre la mesa para que ilumine a todos. ¿Cómo iluminamos los cristianos a todos? Primero, con nuestro estilo de vida. Segundo, con nuestras palabras. Y claro, podemos hacer más reflexiones. La oración, el amor, el comprendimiento, todo esto. Pero sobre todo nuestra manera de vivir es lo que va a determinar en las personas si creen o no creen en lo que tú estás evangelizando.
está en Efesios 5:8. Por la bondad, la justicia y la verdad en todo. Efesios 5:9. Necesitamos vivir en la justicia y la verdad. Mis hermanos, esta parte de la vida en Cristo es, como les decía, una manera de vivir. No es, yo soy católico porque mi papá es católico, porque mi abuelita era católica, porque fulano de tal era católico. No. Nosotros somos católicos porque hemos tenido una experiencia con Jesucristo y estamos enamorados de la iglesia que Él fundó, aunque le duela a los protestantes. De hecho, al protestante le conviene negar esto. Porque si acepta que Cristo fundó la Iglesia Católica, entonces no le queda otra más que cambiarse. Y si acepta que Cristo fundó la Iglesia, entonces por lo tanto, no todas las iglesias son iguales. No es lo mismo una que funde un pagano, un humano, por cristiano que sea, a la que Cristo fundó. Claro que no es lo mismo. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor. Primero Dios, continuaremos mañana. Dios me los bendiga.